Bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Esta es una noche hermosa aquí en Resistencia, en Barranquera, Chaco. Estamos de reunión en Iglesia Asamblea de Dios, Casa Filadelfia, y estamos contentos, estamos felices porque Dios ha bendecido nuestra vida. Hemos tenido un momento de adoración, un momento para ofrendar a Dios, adorar a Dios con nuestro dinero, porque la Biblia dice que no tienes que demorar en presentarte ante Dios y bendecir su nombre con tus ganancias. Y Deuteronomio dice, indefectiblemente diezmarás. Y si vos no diezmás, viene el diablo y toma ese diezmo. ¿Y qué produce en tu vida? Produce una maldición. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que vos le mezquinaste a Dios, todos esos bienes, viene el diablo y te los roba a través de la enfermedad, a través de las deudas, de las cuentas. Hay personas que tienen deudas insaldables. Todos los meses tiene una cuenta nueva y dice, pero ¿en qué momento yo me endeudé? ¿Por qué gasto tanto dinero? Y es porque le han cerrado la mano a Dios. No le han permitido a Dios que Él los bendiga. Dice, no, pero esta es mi plata. Yo me la gané. ¿Por qué le tengo que dar yo al pastor? ¿Qué le da al pastor? Se la da a Dios. La obra de Dios no se hace del aire. ¿Entiende? A la gente le gusta venir a la iglesia y tener una buena silla, un aire acondicionado, un ventilador, algo que lo bendiga, que cuando viene a la iglesia se sienta cómodo. Y resulta que la gente dice, no, pero yo no voy, ellos tienen la obligación. No, yo no tengo la obligación. La Biblia enseña claramente que nosotros tenemos que adorar a Dios con nuestros bienes, primero. El Evangelio es gratis, porque es verdad. Pero el modo de predicar es caro. Cada teléfono que nosotros tenemos ocupando como cámara está arriba de los 60.000 pesos. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que comprar la silla, hay que arreglar el techo, hay que hacer una ampliación aquí, y todo lleva dinero. El Estado no te subvenciona esto. El que te da es Dios, y usa a los hermanos. Hay hermanos que te dicen, Dios te va a dar un empresario para que te bendiga y te prospere, pero mi plata no te la doy. ¿Entiendes? Es mentira. Ningún empresario te va a dar un solo peso. Si hay uno escuchando, pues que me contradiga diciendo, yo he bendecido tal iglesia. Pero no es verdad. Acá el que bendice es Dios. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 17. Hoy tenemos una palabra hermosa. Y se refiere el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una iglesia tremenda, terrible, que se desenvuelve dentro de un ambiente muy feo. Les voy leyendo. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando la palabra de Dios habla de la espada aguda de 2 filos, se refiere a la palabra de Dios. Entonces usted va entendiendo el mensaje. Yo conozco tus obras y dónde moras, o sea, dónde vives. Y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete. ¿Escuchaste bien? Por lo tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, su palabra. Porque ¿de dónde procede la palabra de Dios? De su boca.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así dice la santa y poderosa palabra de Dios. ¿Usted se da la idea de por qué el Espíritu de Dios le dice a Pérgamo que habita donde mora o vive Satanás? No tiene ni idea. Hay gente que no conoce. Hay gente que cree que voy a agarrar la Biblia y abrir y decir, acá tengo que hablar. No. Eso no es razonable en la obra de Dios. Usted tiene que escribir, dice la palabra de Dios, que Dios da la visión y vos tenés que escribirle en tablas. En este caso, en una carpeta. ¿Por qué? Porque usted no puede venir acá y aleluya, hermano, porque estábamos todos reunidos, gloria a Dios, hermano, y no habla nada, no dice nada. Está pedaleando sin tener la cadena puesta en la bicicleta. ¿Entiende? En otras palabras, está hablando pavadas. Está jugando al cristiano. Usted no puede subir a un púlpito y hablar de esa manera. Usted tiene que tener uso de la razón. Porque Dios dice, hay gente, no, Dios te va a revelar cuando vos subas arriba. No. No. Eso es jugar. Eso es jugar con las cosas de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes y agarrar, como dice la palabra de Dios, y escribir lo que Dios me da. ¿Entiendes? Bien, ahora vamos a descubrir este secreto y varios más que hay en este mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque la iglesia, o sea, el mensaje fue escrito en el contexto histórico anterior al nuestro, donde la gente tenía otros hábitos, otras costumbres, ¿entiendes? Nosotros ni existíamos en la historia. ¿Por qué? Porque en la época que se escribió este mensaje a las iglesias, Latinoamérica no existía. ¿Entiende, mi hermano? Sí. Pérgamo se hallaba a 160 kilómetros al norte de Éfeso. Pérgamo era una ciudad muy conocida porque tenía una biblioteca muy grande de literatura de la época. ¿Entiendes? Se calcula que sus escritos llegaban a 200.000 textos. ¿Sabe qué? O sea, tenía que haber un edificio donde guardar eso. Esta biblioteca era superada por la de Alejandría, que estaba en Egipto, la cual se cree tenía 900.000 escritos. De Pérgamo procede el pergamino. No sé si escuchó hablar la palabra pergamino. Bien. Por eso la alusión a su nombre Pérgamo, pergamino. Y Alejandría le proveía el papiro, o sea, los egipcios le proveían el papiro, el papel, madera que ellos hacían. Pero por cuestiones políticas dejaron de proveerle y se vieron obligados a inventar el pergamino para dejar asentado el conocimiento científico de la época y de los hechos históricos. Porque había gente que se preocupaba en escribir y dejar para la posteridad, o sea, para nosotros, un testimonio de las cosas que se hacían en ese tiempo. ¿Me va entendiendo? Por eso es importante, cuando nosotros vamos a predicar, estudiar qué acontecía en la época. ¿Entiende? En la época que se escribió el pasaje bíblico. Pérgamo era conocida también por ser el centro de adoración imperial. Para ser más claro, le voy a hacer más claro. Pérgamo era el lugar donde se le rendía culto de adoración a los emperadores. Así era el hombrecito. Y se creía Dios. Así era chiquitito, dijo el hermano. Fue la primera ciudad que fundó templos para adorar emperadores en la época de Augusto, en el año 29 a.C. Imagínese usted ese lugar y usted creyente. Le sigo relatando. En Pérgamo estaba la escuela de sacerdotes paganos, como la de Harry Potter, porque te enseñaban brujería, te enseñaban hechicería, todo lo que era ocultismo se enseñaba en ese lugar. No sé si sabía usted, en las cuales se le enseñaba a adorar a deidades como Atenea, a el dios con minúscula, claro, Dionisio,
me acabo de enterar que existía un dios que se llamaba Dionisio. Y escuchá Zeus, ese es conocido. Y luego, sobre todo, al dios Esculapio. Pero verdad, así se llamaba ese demonio. Yo siempre me acordaba de un primo mío que se llama Carlos Romagnú, que es un hermano de la Asamblea de Dios de la calle 3, acá de Resistencia. Y decía, che, Esculapio, venite. Y a mí me quedaba grabado y yo me reía porque él me decía a mí, yo era chiquito y me cargó, o sea, ella era un hombre grande, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de ese Esculapio. Este Esculapio era conocido como el dios de la medicina o la sanidad. Y su símbolo era una serpiente. Hasta el día de hoy, la medicina actual y los médicos, si usted presta atención, verán que hay dos serpientes entrecruzadas. En las medicaciones viene así el sellito sobre un bastón. Está el bastón y están las dos víboras cruzadas enfrentadas mirándose. La serpiente era el símbolo de este dios pagano llamado Esculapio. Fíjate, en medio de este ambiente tan idólatra y pagano se hallaba la iglesia de Pérgamo, y ellos estaban obligados a decir cada día Kaiser Eurius, que significa César es el Señor. Todos los días. Y venía el soldado y te preguntaba y te ponía la espada en el cuello, y si vos no respondías te mataban. Qué terrible, ¿no? Por eso vivir aquí era como creyente era muy difícil, porque en otras ciudades del reino, por ejemplo, se le ofrecía una vez al año adorar al emperador. Y ahí no, porque ahí era el templo. ¿Entendés? Pero aquí en Pérgamo era todos los días que se tenía que adorar al emperador. Imagina esta situación tan difícil de llevar, donde mora Satanás. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Donde vive el diablo, donde le rinden culto a Satanás, a un hombre, a un demonio como Esculapio. La historia nos relata que personas de diferentes partes del mundo iban al templo del dios Esculapio buscando sanidad. ¿Verdad? Cuando estos hombres llegaban allí, se acostaban en el templo, ahí en el piso donde la agarraba la chiripiorca, y allí andaban libremente las víboras. ¡Ay, qué asco! Pero eran víboras que no eran venenosas, y esta gente buscaba ser tocado por esta serpiente y así recibir sanidad. ¡Qué bárbaro! ¿No? Con solo pensar a mí me da repulsión, me da asco. Imagínense, justo te habías acostado al lado de una anaconda y te come. Ahora, si este estaba en pecado, por eso se lo comió la víbora. Pérgamo tenía su esperanza puesta en un dios falso, en un demonio, en un sinfín de dioses diabólicos. Por eso dice que era donde mora Satanás. Por eso vuelvo a repetir todas estas evidencias. Se llega a la conclusión que Pérgamo era el trono de Satanás, donde el diablo iba y se sentaba. ¿Me va entendiendo? Bien, continúo. Cristo le dice, sin embargo, sigue fiel a mi nombre. Ni siquiera dudaste, aun cuando Antipas, mi testigo fiel, le quitaron la vida. Ahora en la Biblia habla una sola vez de Antipas, pero los relatos históricos de la época relatan que ese varón era el pastor de la iglesia de Pérgamo, y él prefirió morir antes que pecar contra Dios. ¿Entiendes? Es terrible. Fue asesinado cruelmente, incinerado dentro de un toro hecho de bronce. No sé si habrá visto alguna vez, aparece en las redes sociales un toro y adentro hay una persona y abajo hay fuego. Le metían adentro, apagado por supuesto porque iba a ser en contra de su voluntad, lo metían ahí adentro y abajo le prendían fuego. Este elemento, el toro estaba construido en bronce y de un costado tenía una compuerta por donde se lo metía a la víctima, cerraban la compuerta y abajo prendían fuego literalmente. Fue cocinado hasta ser carbonizado nuestro hermano Antipas. Le colocaban
unas cornetas por unos orificios, y cuando la persona gritaba de dolor, sonaba como que el toro estaba gritando. Fíjese la maldad que tenía esa gente. Donde mora Satanás. Así dice la Biblia. Así murió nuestro querido hermano Antipas, y Jesús lo llamó el testigo fiel, porque él fue fiel hasta la muerte. Prefirió morir antes que adorar a un emperador, antes que adorar a Esculapio, a Dionisio, a quien sea. Cuánto valor, ¿no? Cuánto valor es necesario hoy para llegar a ese extremo. ¿Qué será que le tiene reservado el Señor a ese hombre, no? Allá en la gloria. Cuando vayamos nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque podemos ir y... Quiero hacerte una pregunta. ¿Es verdad? Pero Cristo le reprocha. Tú tienes a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, que le enseñó a cometer actos de inmoralidad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy mismo hay gente que te dice: hermano, ¿será que yo puedo ir a la fiesta de la Virgencita de Itatí? ¿A la del Gaucho Gil? ¿A la de San La Muerte? Y le mete pachanga. No, hermano. Pero ¿cómo que no? Si la Biblia no dice nada. ¿Cómo que no? ¿Qué está diciendo? No, pero hay una sabia, y vos mirá, porque el diablo le he dicho. Como 100 asados a la estaca y costillares, después chorizo, morcilla, vino, farra, bien del diablo. Y los hermanos así con las babas, y por un plato de comida perdieron la salvación. Fíjate, por un plato de comida perdieron muchos la salvación. ¿Quién le enseñó a cometer estos actos de inmoralidad? A comer estas cosas sacrificadas a los Baales. Balac contrató los servicios del profeta Balaam, son dos personas distintas, para que maldiga a Israel, pero luego de varios intentos no pudo, porque Dios guarda a Israel. Dios guardó a Israel. 3 veces fue a maldecir a Israel, y 3 veces le dijo: no, él es mi pueblo, una nación entera. ¿Usted se imagina 2 millones de personas, porque más o menos esa era la cantidad, capaz que un poco más, adorando a Dios por la mañana, adorando a Dios a las 3 de la tarde y adorando a las 7 de la tarde? La presencia gloriosa de Dios que provocaba terror y pánico en los pueblos vecinos, porque así dice la Biblia. ¿Se entiende? No obstante, así Balaam le enseñó cómo hacer tropezar a los israelitas para que caigan en pecado, así caen de la gracia de Dios. Y les pide que exhiban casi desnudas a las mujeres moabitas. Estaban ahí, uno al lado del otro, hermano. ¿Entiendes? No era que estaban muy lejos. Entonces, esta gente armaron tiendas donde los veían los hombres israelitas y cayeron en delitos sexuales. Y los invitaban a participar en sus fiestas paganas, a participar en los sacrificios a los Baales. ¿Entiende, mi hermano? Sus dioses, sus demonios en realidad, comían delante de ellos, se inclinaban a adorarlos. Así conspiró Balaam contra el pueblo de Dios. En lugar de amonestar al pecador para que se arrepienta de su pecado, él le impulsaba a que agarre y le sirvan al diablo a través de estas cosas, a través de la adoración a los demonios. Él fue el que se encargó de derribar al pueblo de Israel, Balaam. La Biblia dice que de él, que es el hombre que murió con un ojo mirando al cielo y el otro mirando a la tierra, porque de lejos contempló la gloria de Dios, pero no pudo ascender, porque él fue de tropiezo para Israel. Y la Biblia dice: ¡ay de aquel que hace caer a uno de mis pequeños! Y no se refiere a los niños, sino a nosotros, a todos en general. ¿Me entienden, mi hermano? Amén. Se calcula que era más o menos $200 millones en oro lo que le ofreció Balac a Balaam. Era mucho dinero. Aún hoy es mucho dinero y en oro.
Luego dice, al que salga vencedor le daré el maná escondido y una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Juan 6, 48 al 50 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan de vida que desciende del cielo, para que el que come no muera. ¿Y quién es ese pan? Se sabe que el maná era un pan con sabor a miel. Qué rico. ¿Eh? Porque así dice la historia, dice la Biblia. Vuestros padres lo comieron en el desierto y murieron. O sea, sirvió para que se alimenten durante el periodo que estuvieron de éxodo en el desierto. ¿Me entiende, mi hermano? Significa que era un alimento físico para el cuerpo. Pero luego dice que Jesucristo es el pan de vida que desciende del cielo y que Él, el que come de Él, no muere. Y es verdad, la Biblia dice, aunque estés muerto, vivirás. Pero luego dice Jesucristo, es el maná escondido. Y todo el que coma de él, aunque esté muerto, vivirá. Porque él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí no morirá, sino que vivirá. Hay gente que no quiere ser cristiano, porque tiene miedo de morirse. Ayer justamente hablábamos con un hermano, me dice, tengo miedo de morirme. No tiene la seguridad de que va a ir al cielo. Hay algo que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de hacerle sentir a tu vida de que vos sos salvo. ¿Por qué? Porque al cristiano no se le va la alegría. Puede estar serio, sentado en un lugar, pero siempre tiene ese toque de gracia, como dice la gente ahora, de buena onda. Ve las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la persona que constantemente asiste a la iglesia está escuchando un mensaje diferente. Renovado el espíritu de tu mente por la palabra de Dios. ¿Entiendes, mi hermano? Porque aquí lo que te da vida es lo que sale de la boca de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Me va entendiendo? Y luego dice que Jesús nos dará una piedrecita blanca con un nuevo nombre que Él nos pondrá y solo nosotros sabremos cuál será. Solamente Él y nosotros lo sabremos. Esa es una palabra que la gente no conoce. Hay gente que cree que esto es un misterio que lo vamos a reconocer allá cuando vayamos a la gloria, pero es algo que tiene que verse a través del contexto histórico. Hubo muchas teorías sobre la piedrecita blanca, pero la más acertada es esta. La costumbre romana premiaba a los vencedores de la arena, o sea, los esclavos que servían de gladiadores, con una piedrecita blanca. Y esta piedrecita blanca servía para entrar a un espléndido banquete. Cuando iba al banquete, la mitad debía presentar, o sea, te daban la mitad de una piedrita, en el cual estaba escrito tu nombre. Cuando vos llegabas al lugar, presentabas tu piedra blanca y si coincidía con el que estaba ahí, ibas adentro. Así pasa cuando aceptamos a Jesucristo. Cuando vas allá, va a llamar a tu nombre y te va a decir, ¿estás Brenda Ferreira? Sí, aquí estoy. Y vos con tu piedrita blanca, aquí está mi mitad. Bien, pasa a la fiesta del Cordero. ¿Entiende, mi hermano? Y la otra mitad de la piedrecita la tenía el dueño, porque así enseña esto, el dueño de la fiesta. Entonces, esta era la forma de entrar al banquete, porque nadie que no sea vencedor la obtenía sin antes haber participado en los eventos romanos y salir victorioso. Bueno, cuando vos te ibas a la arena romana no había esperanza. O salía caminando o salía muerto, porque esa es la verdad. Qué glorioso será el día en que recibamos nuestra otra parte de la mitad de la mano de Cristo y entremos a la boda del Cordero. Hoy, esta noche, ahí donde quiera que estés, es la oportunidad que Dios te da para que puedas entrar a las bodas del Cordero. Dios te ofrece la posibilidad de ser salvo. Hay gente que no cree que viene juicio de Dios a la tierra. Hoy
La gente dice, la tierra no produce, están envenenando la tierra. La gente te dice, está todo mal, el país se viene a la quiebra, el mundo se viene a la quiebra. Quiero que te enteres que Europa está sumido en la miseria. Estados Unidos está bajo un gobierno de izquierda y están sufriendo consecuencias. En una semana tuvieron 5 atentados. Pero ellos no reconocen que fueron atentados por causa de la guerra en Ucrania. América Latina está siendo conmovida por bandas de delincuentes. Hay países como El Salvador que se han puesto firmes y los han detenido y los han metido presos. Pero resulta que el hombre que está dirigiendo ese país es creyente. Hoy es necesario que entiendas que Cristo viene. Que Cristo es la única solución a tu vida. Así como aquella iglesia que hablaba recién la palabra de Dios de Pérgamo, estamos prácticamente sumidos en un tiempo de oscuridad de la tierra. Y esto se va a poner peor. Hoy hay pastores que te dicen, no tenés que predicar esas cosas porque a Dios no le agrada. Mentira, a vos no te agrada. Tu falta de conocimiento hace que tengas miedo. Este hombre me decía, tengo miedo de morirme en la iglesia. Pero todavía no vas a morir, digo, porque todavía no es tu tiempo. Hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Y vos todavía no has madurado las cosas de Dios. Yo voy a orar para que Dios te bendiga y recibas el gozo de la salvación. Esa es la buena onda que te dice, qué buena onda que tiene la gente. Es el gozo de la salvación que el Espíritu Santo te da. Cuando usted comete pecado, cuando usted lleva una doble vida, cuando usted se dedica a ser un boca sucia, a vivir diciendo malas palabras, de 9 palabras, 9 y media son malas palabras, el Espíritu Santo que está dentro tuyo se contrista, se amarga, se entristece. Ahora, vos comenzás a orar, a leer la Biblia, a congregarte, a tener una relación con Jesucristo, porque yo estoy hablando de una relación. ¿Entiendes? Acá no estamos hablando de lealtad al ministerio, no, estamos hablando de una lealtad a Jesucristo. Tu vida cambia. Dejas de ser un amargado, un entristecido, un tipo sin esperanza. Y la esperanza viene, o sea, esto alimenta tu fe a través de la palabra de Dios. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesucristo. Donde están 2 o 3, yo estoy reunido con ustedes. Has mantenido tu fe aun cuando asesinaron a Antipas, decía. ¿Entiendes, mi hermano? Amen. La Biblia dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Usted no sabe la importancia de tener reuniones donde se predique la verdadera palabra de Dios, donde no vengan a sobarte el lomo, a acariciarte y a besarte y tocarte la billetera, a mirarte si viniste en camioneta, si tiene zapatito o tiene alpargatita o sandalia. Esas son gente que no quiere que usted se salve, solo quiere vivir bien él. ¿Entiende? Entonces, usted tiene que buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Donde no te vengan a hablar de numerología. El 7, ¿sabe cuántas veces se repite en la Biblia? ¿Sabe cuánto se repite en la Kabbalah? El Nuevo Testamento no me dice nada de eso. El que cree en Jesucristo será salvo. El que no cree, ya está muerto. Ya perdió. Está condenado, dice. Es reo de muerte. ¿De qué me sirve a mí saber la numerología hebrea? De nada. No me sirve de nada. El único hebreo que yo conozco se llama Jesucristo de Nazaret, y Él murió en la cruz del Calvario, y yo creo en su muerte y en su resurrección, y hoy soy salvo por gracia. Amén. ¿Me entiende, mi hermano? No pierda su tiempo. No invierta tiempo en cosas que no tienen sentido. No se gaste en teologías baratas. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. He expuesto tu palabra ante esta multitud de testigos que están observándonos, Señor. Les conté la historia de Pérgamo,
de aquel hombre que dio su vida, Señor, prefirió morir antes que perder contigo. Y de la misma manera Dios está buscando hombres y mujeres que quieran dar su vida por Él. Porque la persona que dice la verdad no es bien mirado en este tiempo, porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero Dios, yo te pido que bendigas a cada uno de los hermanos presentes en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Y aún aquellos que están en las redes sociales, que tú los bendigas, Señor, grandemente, en todo lo que prendas, Señor. Y que ellos puedan ser salvos y puedan testificar de la muerte en el Calvario y ganar almas para Cristo. En el nombre de Jesús, te entrego todo esto en tus manos. Amén y amén.